Cordial saludo. Dios les bendiga, les protege, les guarde, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles para seguir escrutando la palabra de Dios. Sigamos perseverando en el Señor, que nos ha permitido celebrar la Cuaresma, preparándonos al Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, y que durante 50 días nos ha permitido experimentar el gozo pascual, el tiempo pascual que coronamos ahora con la fiesta de Pentecostés. En este 19 de mayo, en la Iglesia, en la historia de este 2024, gracias a los servidores por perseverar, y les animo a seguir adelante con la obra de evangelización en la Radio Católica, en el Ministerio Unidos por Cristo y María. Un saludo también especial a los benefactores, a los que en las campañas de ofrenda aportan. Gracias, Dios les bendiga. Y también en otras ocasiones que apoyan la obra de evangelización del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias también por apoyar los eventos, las asambleas, la librería. Es una obra que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y que sigue dando frutos por la oración, por la animación y por la colaboración de la ofrenda del pueblo de Dios. Danos tu Espíritu, Señor, nuevamente, para que la experiencia del bautismo se siga renovando en nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el caminar de la Iglesia. Estamos en el mes de mayo, celebrando el tiempo pascual, y nos permitimos acercarnos a la palabra de Dios del domingo 19 de mayo, domingo de Pentecostés, con el cual coronamos este tiempo del tiempo pascual que hemos iniciado el domingo de resurrección. Pentecostés significaba en el pueblo de Israel la fiesta de las cosechas. Ahora nuestra gran cosecha es el don del Espíritu Santo, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas, que viene a habitarnos, que nos habita desde el bautismo, una nueva efusión en este 2024. El Señor nos da el Espíritu, el alma de la Iglesia, que experimentamos, que Jesús nos ha prometido, que se renueva. Sin el Espíritu Santo estaríamos hablando de ideas, de esfuerzos humanos, de teorías. Es el Espíritu Santo el que hace que el Evangelio sea savia, viviente, divina, perenne. Es el Espíritu Santo el que nos permite vivir la vida cristiana, la redención que Jesucristo nos ha dado. Vamos a meditar las lecturas de este domingo 19 de mayo, domingo de Pentecostés. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 al 11. Pueden buscarlo ahí en la Biblia o en su libro de lecturas. Cuando se cumplieron los 50 días, llegó la fiesta de Pentecostés. Así estaba indicado, era la fiesta de las cosechas. Ahora el pueblo cristiano celebra la gran cosecha que nos trae la muerte y resurrección de Jesús, es el don del Espíritu Santo. Se habían dispersado, dice también el texto sagrado, todos huyeron, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Todos habían oído, quisieron volver a Emaús a continuar la vida, otros a pescar. Muchos dijeron, mataron al maestro, pero Dios los fue convocando de manera renovada y por el don del Espíritu Santo les fue renovando la vida. La Virgen María, dice los Hechos de los Apóstoles, los congregó para orar y están congregados con María orando para poder comprender la cruz, la muerte, la nueva situación.
es que cuando tenemos crisis, la oración nos permite ir teniendo luces en medio de la oscuridad, ir teniendo apertura para descubrir en medio de las tinieblas el plan de Dios. Esa es la maravilla de la fe, entregar entera y libremente la vida a Dios, y Él nos llevará a comprender que en medio de la tragedia humana, Él está haciendo una historia de salvación y que Él nos va acompañando. Se cumplieron los 50 días, llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos, están reunidos con María orando, están reunidos con María orando. Comienzan las primeras notas de lo que en la iglesia estamos llamados a hacer siempre. Cuando hay crisis, cuando hay dificultades, seguir el consejo de María, reunirnos para orar, para que el Señor nos vuelva a avivar. De repente un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa, donde se encontraban, y vieron aparecer como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras con el lenguaje que el Espíritu les inspiraba a cada uno. Un viento huracanado. El viento sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu de Dios, la fuerza renovadora, el Espíritu que ha creado en el comienzo de la creación, el Espíritu que dio vida al pueblo de Israel en el exilio y le dio vida a los huesos secos, un pueblo en esclavitud, el Espíritu Santo que descendió sobre María y en su seno gestó al Hijo Eterno de Dios, el Espíritu Santo que abrió el corazón de los pastores para reconocerlo, de los magos de Oriente, de los discípulos para aceptar su llamada, el Espíritu Santo que sigue acompañando. Es ese viento, la presencia de Dios más allá de nuestros cálculos, más allá de las fronteras de la iglesia, más allá de nuestras mentalidades, el Espíritu de Dios como viento huracanado. En este 2024 vuelve ese Espíritu como un viento a renovar la humanidad, a renovar la iglesia, a refrescarnos. Por eso este tiempo pascual ha sido abrir las ventanas para que el Espíritu Santo nos renueve la vida de Dios, el amor de Dios, la presencia del Señor renueve nuestra vida. Como un viento huracanado, y se posaron lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno. El fuego del amor de Dios. Una experiencia personal de abrirse cada discípulo, cada creyente, a esa experiencia que ha venido por la muerte y resurrección de Jesús. Lenguas de fuego que transforman desde lo interior para poder acoger el plan de Dios, reconocer que Dios está salvando y renovando. Los discípulos entonces ahora están siendo transformados interiormente, y eso sucede en la vida cada vez que recibimos un sacramento. El Espíritu Santo transforma a quien es bautizado. Una lengua de fuego transforma al que se confiesa con el perdón. En cada Eucaristía el Espíritu Santo transforma el pan y el vino y transforma nuestra vida. El Espíritu Santo, como lenguas de fuego, cada vez que oramos, Él viene a transformar. Continuamente viene a renovarnos. Es que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es Dios que nos habita, es la presencia amorosa del Señor. Jesús recibió el Espíritu Santo en el Jordán
proclamó en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, y en el Espíritu vivió la misión. Ese Espíritu nos sigue acompañando en la iglesia y transformando interiormente. Y los que habían huido ahora morirán mártires, ofreciendo su sangre por anunciar a Jesús. Los que habían tenido egoísmos y intereses comparten lo que tienen. Los que habían pensado en un Mesías militar que venciera a Roma, ahora contemplan en la cruz la victoria de Dios. Los que estaban esperando un Dios que mandara fuego como un trueno, experimentan que el gran mensaje es el amor del Evangelio de Jesucristo. Y por eso hablaban en lenguas y todos los entendían. Está el don de lenguas, pero quisiera en este momento hacer referencia a las lenguas de todos entender y acoger el amor de Dios, vivir en comunión, reconociendo que todos somos hijos de Dios, que todos estamos amados por el Padre, que todos participamos de la misma vida del Señor. Y comenzamos entonces a ser solidarios, a perdonar, a bendecir, a compartir. Y cuando amamos, hablamos en lenguas porque todos entienden el lenguaje del amor. El mundo se renueva por el lenguaje del amor. Y son las lenguas que se entienden en toda cultura. Las lenguas que necesita la humanidad también para ser renovada. El viento huracanado que renueva la iglesia, que renueva mi vida, que renueva nuestras familias. Las lenguas de fuego, una experiencia personal del Espíritu para tener la valentía de cada uno vivir su misión en la familia, en la iglesia, vivir su misión donde nos encontremos, en el estado de vida. Y una experiencia personal del Señor para dar lo mejor. Estamos caminando en el mundo. Las noticias nos muestran guerras, maltratos, deshumanizaciones, desesperanzas. Esas lenguas de fuego quieren darnos la fuerza de hablar en las lenguas del Evangelio, que anuncian que podemos entregar entera y libremente la vida al Señor, que el futuro es positivo porque nuestra esperanza es el designio amoroso del Señor, que podemos vivir la caridad porque todo lo hemos recibido del Señor, que estamos en sus manos. Por eso luego todo lo tenían en común. Pedro se levanta y dice: Jesús es el Mesías, y son llevados a la cárcel y ellos se alegran de sufrir por Cristo y sanan al paralítico. Y Pablo se convierte de Saulo y va a anunciar el Evangelio. Y Felipe le dice al eunuco: Jesucristo es el que salva. Es que el Espíritu Santo transforma interiormente, porque nuestra naturaleza es egoísta. Somos inconstantes, somos cómodos. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir valientemente la fe, para cuidar la vocación que el Señor nos ha dado, para siempre amar. Amar siempre, mirar con amor las personas, tratarlas con bondad, ser solidarios, compartir lo que tenemos. El Espíritu Santo quiere hacerlo en este 2024, como un viento que renueve la humanidad, como unas lenguas de fuego que cada creyente pueda anunciar con sus palabras y con su estilo de vida la alegría del cristianismo, la buena nueva del Evangelio, ese vínculo de estar unidos a Dios, esa experiencia de que soy cristiano porque
estoy en manos del Padre y en Jesucristo Él me salva y me da su vida por el Espíritu y me llevará a la vida eterna. No voy a la deriva, estoy en manos de Dios. Anuncio la experiencia del amor del Señor, la experiencia de la victoria de Jesús en la cruz, la experiencia del Evangelio, una manera distinta de vivir por el poder del Espíritu Santo, capacitados para vivir las virtudes humanas de manera renovada desde Cristo, para vivir nuestra condición humana desde el Evangelio. Se encontraban en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello acudieron en masa y quedaron desconcertados, hablando cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración decía: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿por qué los oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto de la provincia de Asia. Todos los oímos hablar en nuestra lengua de las grandezas de Dios. Allí sucedió. Anunciaban a todos las grandezas de Dios. Por la caridad, anunciaban las grandezas de Dios. Por la valentía del martirio, anunciaban las grandezas de Dios, porque morían perdonando. No les tomes en cuenta, Señor, ese pecado, así murió Esteban. Todos los apóstoles mueren mártires. Los persiguen, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Compartían sus bienes, proclamaban: no se nos ha dado otro nombre que Jesús para ser salvo. Pablo abandona sus seguridades de la ley y anuncia. Esta es la novedad. Hemos sido transformados interiormente. Una mente nueva y un corazón nuevo por obra del Espíritu Santo. Eso acontezca también en este Pentecostés del 2024. Que el Señor renueve nuestra mente para ser sembradores de esperanza y constructores de paz. Sembradores de esperanza con nuestra manera de tratar a las personas, de mirarlas, de escucharlas, de compartir nuestros bienes. Y ya en la casa, de tratarnos con cariño, de cuidarnos, de vivir bien tu matrimonio, tu vocación de religiosa, de sacerdote, tu servicio en la parroquia, en el ministerio. El Espíritu Santo nos transforme y nos dé entonces vivir el Salmo 103, que tiene la antífona: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. La faz es el rostro, la cara. Eso le pide la Iglesia al Señor en este Pentecostés del 2024. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Que nosotros, que tenemos una infusión del Espíritu, el Señor renueve mi familia, porque notan mi alegría, mi capacidad de entenderlos, de acogerlos, de unirlos, de ayudarlos, de caminar junto a otros, de sembrar esperanza, renovar la faz de la tierra, por los creyentes que somos renovados por el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés, un nuevo aire misionero, una iglesia en salida que escucha, una iglesia en salida que acoge, que mira con bondad, que comparte con sencillez la experiencia del amor de Dios y la salvación en Jesucristo, que evita condenar, discriminar, marginar y todo abuso de poder, de prepotencia que quiere dañar el corazón. Esa transformación
Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Suceda para que nosotros tengamos un nuevo rostro como iglesia, un rostro humilde, de comunidades que servimos, evitando toda vanidad, competencia, pelea, un rostro sencillo cuando hay tanto consumismo y tanta competencia, un rostro bondadoso cuando hay arrebatos de soberbia, de autoafirmarse imponiéndose, de dañar a otros. Renueva la faz, la cara de nuestra familia. Yo se lo pido al Señor para mi familia, para el ministerio, para la iglesia, para el seminario. Renueva la faz de la tierra, porque tú lo puedes hacer, porque te invocamos, Señor. Necesitamos que nos renueves nuestro rostro, porque nos hemos desfigurado, porque tenemos manchas de soberbia, de egoísmo, de maldad, de desfigurarnos, de herirnos, de dividirnos. Por eso este Pentecostés bendecimos al Señor con el salmo: Dios mío, qué grande eres. Le retiras el aliento y expira. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de perseverar en el bien. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender el Evangelio, ni aceptar a Jesucristo como Salvador, ni vivir en comunidad, ni aceptar caminar en la iglesia con sus límites, ni esperar el cielo, ni creer en la vida eterna. Pidamos el Espíritu Santo, abramos la mente y el corazón a ese Espíritu y digámosle al Señor: envía tu Espíritu y renueva mi rostro de cristiano, de sacerdote, de servidor. Renueva el rostro de nuestro ministerio, la faz de la tierra. Renueva el rostro de mi familia. Renueva el rostro de nuestra humanidad por el testimonio de los creyentes, porque hay rostros deprimidos, tristes, cansados, agobiados, con odios, con avaricias, con división. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Y por eso la segunda lectura de San Pablo a los Corintios en la primera carta será el capítulo 12. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Hoy también volvemos a proclamar: sin el Espíritu Santo, Jesús es un personaje, una canción, alguien de una película, uno más entre tantos líderes religiosos, un maestro de la antigüedad. Es el Espíritu Santo el que me permite reconocer: es Dios con nosotros, es el que se ha encarnado y tomado nuestra humanidad, es nuestro único Salvador, es el que nos va conduciendo al cielo, es el que nos muestra al Padre y nos permite experimentarnos amados por Él, es el que nos abre a la novedad de la vida nueva. Jesucristo es en el que aprendemos a ser humanos. Jesucristo es en el que tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. No podemos decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Por eso estamos invocando: renueva la faz de la tierra. Por eso necesitamos ese viento huracanado para creer en Jesús, esa lengua de fuego para vivir la caridad cristiana. Este Pentecostés, invoquémoslo, dispongámonos a vivirlo. Y así sucederá lo que dice Pablo: en la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay muchos ministerios,
canta, predica, sirve, coordina, sacerdote, religiosa, padre de familia, pero un solo espíritu. Es el espíritu el que va dando el carisma, es el espíritu el que va dando la vocación, es el espíritu el que también sostiene, es el espíritu el que mantiene el sabor en lo que cada uno ha sido llamado. Por eso, alegrémonos de los distintos carismas, alegrémonos con el que canta, con el que proclama, el que predica, alegrémonos con el que coordina y permitamos la acción del Espíritu. No apaguemos el Espíritu Santo con rivalidades, no apaguemos el Espíritu Santo con desánimos, no apaguemos la acción del Espíritu Santo con competencia, no apaguemos el Espíritu Santo con discriminaciones, no apaguemos la acción del Espíritu Santo con pesimismos, no apaguemos la acción del Espíritu Santo creyendo que es una obra nuestra, buscando protagonismos. El Espíritu Santo a cada uno le da una vocación, un ministerio, y yo reconozco la obra del Espíritu en el que está sirviendo, en las distintas vocaciones, en los distintos carismas de la iglesia, los distintos movimientos, en cada parroquia, cada uno con su estilo. Ahí está orando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la unidad. El Espíritu Santo también es el que nos cuida para no caer en la tentación de buscar un liderazgo personal, olvidándonos de que el centro es el Señor. El Espíritu Santo es el que nos mantiene en la conciencia de la iglesia para mantener el sentido de la iglesia. Somos iglesia, pertenecemos a la iglesia, unidos al Papa, al Obispo, al Párroco. Es el Espíritu Santo el que nos da la humildad para decir, puedo aprender de otros, necesitamos apoyarnos. La diversidad nos enriquece, otros piensan distinto, pero podemos estar unidos, no por nuestras simpatías, sino por la acción del Espíritu Santo. El Evangelio nos vuelve a la Pascua. Dice que Jesús, la tarde de resurrección, cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas, es Juan 20, 19, 23, puertas cerradas por miedo a los judíos. Lo contrario a la fe es el miedo. Por eso el Señor nos dé fe para entregarle la vida entera y libremente a Él. Vivir de la fe, no del miedo. Puertas cerradas por el egoísmo, por la soberbia, por el abuso de poder, por la prepotencia. Puertas cerradas por los desánimos. Puertas cerradas porque nos enfrentamos. Y Jesús se presenta ante sus discípulos que tienen las puertas cerradas. En Pentecostés, en este viento huracanado, en estas lenguas de fuego, en esta acción de la súplica de la iglesia, envía tu Espíritu, Señor. Miremos a Jesús, que quiere decir nuevamente, les doy mi paz, reciban el Espíritu Santo. Ese don es de Jesús por su muerte y resurrección. Ese don es de Jesús que nos quiere comunicar nuevamente en esta Pascua del 2024. Gracias, Señor, porque nos das tu Espíritu, porque nos das este regalo para seguir caminando cristianamente en ese 2024. Gracias, Señor, porque nos das tu Espíritu para sostenernos en la evangelización, en la vida comunitaria, en el servicio del ministerio, en la vida sacerdotal, en la vida de familia. Dejemos que el Espíritu Santo nos sostenga. Seamos dóciles al Espíritu. Dóciles al Espíritu. No nos dejemos llevar de nuestras emociones, ni de la primera emoción, ni de nuestros desánimos, ni de las voces internas que nos dicen tú no puedes, no sigas adelante, no vale la pena, peleemos, o de las voces externas que nos llenan de desconfianza, que siembran cizaña, duda, que nos hacen ver solo las crisis. Dejémonos transformar interiormente
por el Espíritu Santo, que nos llena de paz, que Jesús nos comunica, que nos llena de perdón, que Jesús nos comunica, que nos envía, que Jesús nos dice, yo los envío. Este es Pentecostés, un envío que Jesús nos hace por la acción de su vida, de su Espíritu en la iglesia. Sigamos pues adelante y alegrémonos de este Pentecostés del 2024 y que nos renueve en todo nuestro corazón, en toda nuestra mente para servir mejor. Dios los bendiga y que este Pentecostés del 2024 sea una gracia cantándole a Él. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, como viento huracanado, como fuego que lo necesitamos. Dios les dé a todos vivir un Pentecostés renovado. Un abrazo, bendiciones para los enfermos, para los que tienen desánimo y crisis, y el Espíritu Santo a todos nos sostenga y nos llene de su gracia. Feliz semana, feliz Pentecostés, Dios los bendiga. Unidos en la oración. Felices fiestas de Pentecostés.